Un día más os doy la bienvenida a este espacio dedicado al patrimonio en ruinas de Extremadura. Soy José Luis Díaz de Arte en Ruina y hoy vamos a viajar a la Siberia extremeña. En esta ocasión, nuestros pasos nos llevan a Puebla de Alcocer, una población que siempre nos sorprende por su riqueza patrimonial y la belleza de sus calles. En Arte en Ruinas he hablado innumerables veces de su castillo, uno de mis castillos favoritos de Extremadura, y también he hablado de muchas ermitas de su zona, pero en esta ocasión teníamos una deuda pendiente con el convento de la Visitación, así que os invito a conocerlo. Yo llevaba desde el año 2016 intentando acceder a su interior, lo había visitado en innumerables veces, pero estaba cerrado totalmente. Pues en el año 2019 recibí una llamada de unos amigos de la zona que me comunicaron que el convento estaba abierto porque estaba siendo reformado. Así que sin pensárnoslo dos veces cogimos el coche y nos pusimos en marcha a Puebla de Alcocer. Conocer su interior ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido. Todavía me duele este dedo de hacer tantísimas fotos. Como siempre, antes de seguir, os daremos unos pequeños consejos. El primero de todos, y el más importante, es visitar el convento con el máximo respeto posible. En segundo lugar, que tengáis mucho cuidado, que es un edificio en ruinas, nunca se nos puede olvidar. Y en tercer lugar, que en la medida de lo posible pidáis permiso para visitarlo. Ahora nos ponemos en contexto histórico. Pascual Madoz, que es una fuente inagotable de conocimientos para mí, ya nos pone en contexto del convento. Él nos cuenta que es un convento de religiosas de la orden franciscana y que fue fundado por Francisco Fernández de Valdivieso, el párroco de la localidad, y que fue concluido por su sobrino Juan Fernández de Temiño, que era el obispo de León, en 1556. El estado de ruina del convento de la Visitación se debe en gran parte a los avatares históricos. Durante la desamortización fue duramente golpeado y luego más tarde, durante la Guerra Civil Española, fue saqueado. A partir de ese momento fue abandonado, estado en el que se ha encontrado hasta la actualidad. En cuanto a lo artístico y lo arquitectónico, predomina el estilo mudéjar. No hay más que echar un vistazo a la enorme importancia que tiene el ladrillo en la construcción, algo muy propio del mudéjar. Aunque la influencia renacentista también es muy importante en el convento, no hay más que echarle un vistazo a su portada. El edificio se estructura en torno a un maravilloso claustro con doble altura. En la parte inferior tiene arcos de medio punto y en la parte superior tiene arcos rebajados. Otro de sus elementos característicos es el pozo central. Avanzando por el convento nos encontramos con distintas estancias y elementos súper curiosos, como por ejemplo su iglesia. Es una iglesia de planta sencilla y de nave única, con cabecera poligonal. Curiosamente, este es el único elemento de la iglesia que conserva la cubierta. El resto del espacio ha perdido completamente la techumbre, creando un juego de luces y sombras muy interesante para la gente que nos gusta la fotografía. Llevad un par de tarjetas de memoria porque no vais a dar abasto. Como siempre, me gusta hablaros un poco de mi experiencia, y en este caso, en el convento de la Visitación, fue una experiencia totalmente única. Tengo que contaros también que siempre antes de emprender un viaje intento entrar en contacto con las entidades locales y los ayuntamientos, para saber en qué estado se encuentra, si es posible acceder al interior y mucha más información. Pues bien, en el caso de Puebla de Alcocer tengo que darle muchísimas gracias a su ayuntamiento. Me facilitó muchísima información antes de emprender el viaje a Puebla de Alcocer y me contó cosas muy curiosas sobre el convento. Me contaron que el convento había sido propiedad privada hasta el año 2017, cuando lo adquirió el ayuntamiento. En la actualidad estaba siendo reformado y consolidado, pero las obras estaban paradas. El motivo de este parón es que está siendo rehabilitado para que pueda ser visitable, pero también porque va a ser el hogar de las aves de la zona, como cernícalos y cigüeñas. Esto es algo que nos encanta, que se le dé una segunda vida a un edificio en ruinas y que además tenga tanto que ver luego con la naturaleza y el contexto natural de la zona. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena. En cuanto a su estado actual, aunque es de ruina, hay que reconocer que antes de ser rehabilitado, el claustro, por ejemplo, se encontraba en buenas condiciones. No tanto el resto de dependencias, sobre todo las exteriores, que se encuentran en un estado muy avanzado de ruina. De todas formas, estoy seguro que su consolidación va a ser posible y vamos a poder disfrutar del convento de la Visitación en su esplendor total. Ubicar el convento es algo realmente sencillo. Si llegáis a Puebla de Alcocer por la X103, os encontraréis el convento a la entrada del pueblo en su parte izquierda. Desde aquí, en la altura, tendréis una panorámica impresionante del castillo de Puebla de Alcocer, del que ya hablaremos largo y tendido. De todas maneras, si queréis planificar el viaje y conocer la ubicación del convento con anterioridad, os remito al mapa de Arte en Ruina. Ya para terminar, quiero deciros que Puebla de Alcocer ofrece muchísimo, no solamente su castillo y el convento de la Visitación. Además, la Siberia nos ofrece esto y muchísimo más, y no va a ser la última parada que hagamos en la zona. ¿Me acompañáis?